Se piensa que la desaparición de los autónomos importa de nuevo la desaparición de la función. Eso no es cierto. Yo me pregunto, y deberíamos todos preguntarnos, si necesitamos un órgano constitucionalmente autónomo para proteger absolutamente todos los derechos que nos parecen relevantes. Necesitamos que la Conagua sea autónoma para funcionar, que el Infonavit sea autónomo para que se nos garantice el derecho a la vivienda. Por eso no son autónomos, Vanessa. Porque los organismos autónomos protegen derechos fundamentales, fueron creados para eso, porque los derechos fundamentales eran pisoteados por autoridades que ejercían su poder mayoritario de forma arbitraria y discrecional, en conjunción con sus aliados dentro del sistema oligárquico mexicano. La educación no es un derecho fundamental y la vivienda no es un derecho fundamental y la salud no es un derecho fundamental. Entonces vamos a hacer todos los órganos que protegen esos derechos autónomos, la SEP, el Infonavit, la Secretaría de Salud. Lo que a mí me parece es que la oposición, como no le gusta el gobierno que ganó en las urnas el 2 de junio, lo que pretende hacer que se perpetúe es un gobierno paralelo, que es precisamente ese el que existe a partir de los órganos autónomos, gobiernos paralelos. Y me preguntas ahora si se intentó en esta administración disminuir desde el poder ejecutivo el poder de Slim o el capitalismo de cuates, y mi respuesta es no, y esas funciones hoy en esta administración están dentro de la COFECE. Transformación pacífica del país. Vamos con información, pregoneros, porque tremenda vapuleada que le dio la analista y también abogada Vanessa Romero a Denis Dresser, que las vuelven a invitar en este espacio con Carmen Aristegui. Denis Dresser defendiendo con todo estos organismos autónomos que no sirven para nada y que ahora en este paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 5 de febrero de este mismo año envió, pues ahí están, siguen con la misma cantaleta de siempre estos opositores. Lo mismo que si te vas a querer democracia, si vas a querer el autoritarismo, siguen con el mismo llanto que les ha traído esta derrota contundente el pasado 2 de junio, mis estimados pregoneros. Vamos a escucharlo porque así se lo recuerda Vanessa Romero a Denis Dresser, mis estimados amigas y amigos, que terminó enojada en esta mesa de debate. Vamos a escucharlo. Denise, arranquemos con el tema órganos autónomos del gobierno del Estado mexicano. Me parece que legislar su extinción forma parte de una estrategia deliberada de desmantelamiento institucional, con el claro objetivo de recentralizar el poder en manos del presidente y del Poder Ejecutivo. Creo que esto va a tener consecuencias negativas de largo plazo para los ciudadanos, para los consumidores, para la competencia económica, la transparencia gubernamental y toda una serie de derechos que esos órganos protegían imperfectamente en el pasado, problemáticamente, no, y siguen protegiendo hasta la fecha. Es más, acabo de ganar un litigio contra la autoridad militar del aeropuerto por haberme espiado, y ahora el aeropuerto tiene que colocar anuncios de que están vigilando a las personas con cámaras y no pueden usar sus datos de manera inapropiada. El INAI para eso sirve, entre muchas otras cosas. ¿Por qué argumento que va a ser dañino para los ciudadanos y los consumidores? ¿Quiénes van a ser los verdaderos ganadores de la destrucción de los organismos autónomos? Para empezar, el partido oficial. Si es que dentro del plan se acaban con el INE y lo vuelven el INEC y lo pasan a gobernación, vamos a volver al control gubernamental de las elecciones como ocurría durante la era del viejo PRI, y nunca ha habido alternancia en este país cuando el partido oficial controlaba las elecciones. Va a ser un golpe a la pluralidad política, y eso incluye también la pluralidad política representada por la izquierda mexicana. Me refiero a Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes van a ser los grandes ganadores también? Pues las Fuerzas Armadas, que han operado en la más absoluta opacidad a lo largo del sexenio y seguirán haciéndolo ahora que se les quite encima la lupa ciudadana del INAI. ¿Quiénes van a ganar también y que están dando brincos de felicidad ante la posible eliminación del IFETEL y de la Comisión Federal de Competencia? Los oligarcas de este país, que no quieren ser regulados, que trataban de controlar la regulación y de
que siempre hubiera resoluciones favorables a ellos. Ahora van a poder proseguir sin ninguna contención con las viejas políticas de extracción de rentas y de sobrecostos ante el hecho de que no van a tener ninguna contención como la que débilmente trataban de ejercer el IFETEL y la COFECE. ¿Quiénes van a perder también? Pues los ciudadanos con derecho a saber cómo funciona la política social. El Coneval, ¿para qué se crea? Para que la política social pueda ser evaluada. Y es el propio Coneval el que revela cómo es que los programas sociales de este gobierno sí han disminuido la pobreza por ingreso, pero también han aumentado la pobreza extrema. No se puede corregir lo que no se puede medir, lo que no se puede evaluar, y lo mismo sucedería en el ámbito de la educación. Entonces, gana el oficialismo, gana el militarismo, gana el capitalismo de cuates con esteroides, gana la opacidad. ¿Y quiénes pierden? Para empezar, pierden los consumidores, quienes dicen que los órganos regulatorios autónomos jamás han hecho nada por los consumidores. Pues no se acuerdan que hace 15 años pagábamos tarifas exorbitantes de telefonía celular porque había un jugador casi monopólico en ese mercado, que era Carlos Slim Telmex. Primero quisiera dejar claro al auditorio que no todos los órganos que se propone desaparecer a partir de la reforma presidencial enviada al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, son órganos autónomos. Y aquí lo explico en términos muy sencillos, para no enredarnos. La administración pública en México se divide en términos simples en 4 categorías. Los órganos centralizados, los desconcentrados, los descentralizados y finalmente los órganos autónomos. Les pongo ejemplos para que sea una explicación más práctica y menos teórica. Los centralizados son básicamente las secretarías de Estado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los desconcentrados son órganos que realizan alguna función especializada en favor de un centralizado, por ejemplo, el SAT, que presta un servicio más técnico en favor de un centralizado, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tenemos los descentralizados, que son órganos que tienen cierta independencia, pero dependen del órgano central y se encargan de áreas prioritarias. Por ejemplo, pensemos en la CONAPRED. Pues ahí vamos las primeras 3 categorías de la administración pública en México. La cuarta categoría, y digamos que es la más reciente, es la más moderna en nuestra historia constitucional, son los órganos constitucionalmente autónomos, que como su nombre lo dice, para obtener su autonomía y plena independencia del poder público se requiere una reforma constitucional. Estos órganos constitucionalmente autónomos se crean siguiendo los ejemplos de los bancos centrales en todo el mundo, que, como sabemos, suelen ser autónomos, como el Banco de México. Así, en tiempos de Salinas, en tiempos de Cedillo, empezamos a ver otros órganos autónomos. Se le otorga la autonomía al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los órganos autónomos, les digo, se crean a partir de estos sexenios como resultado de una visión de la democracia que teníamos en los años 90, en donde se desconfiaba tremendamente de las mayorías y se ponía en manos de cuadros más técnicos, precisamente como ahora los describe muy bien Denise, que los pensábamos como entes perfectos, como entes tremendamente profesionales y ajenos a cualquier aspecto o interés político. El problema, y si bien es cierto que han tenido muchos aciertos en términos históricos en favor en protección de derechos, es que muchos organismos constitucionalmente autónomos terminaron cooptados por los agentes económicos que debían regular y fueron botín político que se repartió entre los partidos políticos. Los oligarcas de este país, de los que habla Denise, hoy no están sino felices con los órganos constitucionalmente autónomos porque los controlan en términos materiales. Son ellos los que controlan en buena medida, además de los operadores, como los grandes despachos de abogados que controlan las resoluciones de estos organismos, los que determinan el resultado final de sus políticas en favor de la población. Entonces, la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador, y ojo que Claudia Sheinbaum dijo en días pasados que esta reforma no va a ser prioritaria, es decir, no va a salir en los próximos meses. Las reformas prioritarias, lo ha dicho en incontables ocasiones, son las que tienen que ver con programas sociales y la reforma judicial, y seguramente la reforma de los órganos autónomos estará sujeta a estos foros de discusión, al igual que como hoy estamos viendo con la reforma judicial. Pero bueno, la propuesta es desaparecer 3 órganos autónomos
un centralizado y 4 descentralizados. Para no hacernos bolas y de todos modos poner la nota en los órganos que son más sensibles en términos de la reforma, voy a referirme únicamente a los 3 órganos autónomos que se propone desaparecer. 2 son reguladores, es la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por último el INAI, que básicamente protege las funciones de transparencia y protección de datos personales. Aquí tenemos que decir, y creo que este es el error más común en el análisis que se hace del dictamen de la reforma, es que la desaparición del órgano no importa la desaparición de la función. La propuesta de reforma constitucional señala con absoluta precisión a qué dependencia van a ir a parar las funciones de cada uno de estos órganos. Por ejemplo, las facultades de la COFESE, de la Comisión de Competencia Económica, irán a la Secretaría de Economía. Las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones irán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Importante aclarar que la reforma constitucional no importa pasar al INE, a la Secretaría de Gobernación. Yo no sé de dónde ha salido esa conclusión, lo he visto en varios espacios de opinión. La propuesta de reforma de organismos constitucionalmente autónomos no prevé al INE. La propuesta de reforma electoral, también enviada al Congreso por Andrés Manuel el 5 de febrero, en su página 35 señala con absoluta claridad que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el nuevo nombre que se le quiere dar al INE, será un organismo público autónomo. 2, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco está en el banquillo, no hay una propuesta para desaparecerla. Y por último, la Coneval, el organismo al que hacía referencia a Denise, que hoy, por cierto, no es autónomo, la propuesta es enviar sus funciones al INEGI. El INEGI también es un organismo autónomo y no se propone su modificación. Entonces, digamos que el Coneval, después de esta propuesta de reforma, queda mucho mejor parada. Dicho eso, hay órganos autónomos, que en mi opinión deben continuar siendo autónomos por la absoluta importancia de la función que realizan y porque su independencia, su autonomía del poder central, digamos, del Ejecutivo, es vital para su funcionamiento. Ahí yo pondría al INE, ahí yo pondría a la CNDH, ahí yo pondría al INEGI, al Banco de México. Ninguno de esos puede dejar de ser autónomo y ninguno de esos hoy está en la mira. El INAI, en mi opinión, por lo que hace las obligaciones de transparencia, yo considero que debería seguir siendo autónomo del poder central para garantizar su autonomía técnica y de función. Ojo que esto no implica que se quede como un organismo constitucionalmente autónomo. Hay otras formas, hay otras figuras jurídicas como los órganos descentralizados, como les mencionaba al inicio, el CONAPRED, que pueden garantizar que el organismo tenga funciones técnicas autónomas, un presupuesto autónomo, funcionarios autónomos, sin llegar nuevamente a esta pulverización del Estado mexicano, que fue finalmente en lo que terminamos con la proliferación de los órganos constitucionalmente autónomos a partir de los 90. Yo creo que el resto de las funciones sí pueden ser absorbidas por el aparato estatal de COFESE y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por último, añado un poco para salirnos de esta discusión caricaturizada entre democracia contra autoritarismo, porque francamente me parece pues que simplificamos demasiado la conversación cuando decimos que cualquiera que no defienda los órganos constitucionalmente autónomos pues está a favor del autoritarismo. Para ello, diría que lo que busca Andrés Manuel López Obrador con esta reforma es regresar a la visión original constitucional del Estado que consagraba la Constitución del 17 y aquella con la que él y lo que se llama la Cuarta Transformación comulga. Un Estado fuerte que recupere las facultades estatales y que no estén pulverizadas en órganos constitucionalmente autónomos que, si bien han tenido buenos resultados en algunos aspectos, también en otros han fungido como grandes obstáculos para cumplir los objetivos del gobierno en turno en materia de política pública. Lo que busca es que el gobierno recupere las facultades que constitucionalmente le correspondían. Agregado que querías hacer, Denise, al tema de órganos. Sí. Le rebato a Vanessa, haré una defensa hoy y siempre de órganos creados precisamente por la desconfianza en las mayorías. Creo que aún en democracias hay que tener desconfianza del poder que abusa y esas instituciones que hoy se busca absorber dentro del gobierno dominado por la 4T o instituciones que se busca de plano destruir o que el gobierno asuma sus funciones. Parecería que Vanessa no escuchó
escuchado al presidente hablar sobre estas instituciones y no ha leído los predictámenes donde se plantean las razones por las cuales se eliminan, que cuestan demasiado, que no tienen orígenes democráticos legítimos, cuando todo eso es absolutamente falso. Y tratar de matizar esto diciendo que Sheinbaum no tiene estas reformas en su lista de prioridades, pero el presidente sí, y el presidente va con todo como está planteado en los predictámenes. Brevísimo, Vanessa, sobre este punto para pasar a Venezuela. No, yo no estoy matizando absolutamente nada. Me parece que estos dictámenes de reforma constitucional va a ir adelante. Solo estoy diciendo que no está en nuestro futuro cercano, no serán de las reformas que saldrán en septiembre y que seguramente existirán estos foros de discusión para que determinemos cuáles son los aspectos técnicos de autonomía que se deberá cuidar. Me llama la atención que parece que siempre la dicotomía es autoritarismo contra democracia. Llaman autoritario a un gobierno que ganó en las urnas el poder ejecutivo, el poder legislativo y por tanto podrá actuar. Llaman autoritario a un gobierno que busca recobrar funciones estatales de modo legítimo y que además fue perfectamente claro al momento de pedir el voto. La bifurcación de caminos que se hizo explícita en la pasada elección del 2 de junio fue transformación y con elementos muy claros de cuáles iban a ser las transformaciones propuestas para el país en contra de la conservación de las instituciones como las proponía la Marea Rosa. Entonces a mí me parece perfectamente legítima la propuesta presidencial y que la continúe Claudia Sheinbaum. Sí, la defensa de los órganos constitucionales autónomos no es una defensa de la oposición ni de la Marea Rosa, es una defensa por parte de quienes saben para qué fueron creados, en qué momentos específicos fueron creados y qué derechos ciudadanos defienden. En esta discusión no he hecho la dicotomía democracia-autoritarismo, he hecho una defensa de instituciones autónomas del Poder Ejecutivo que se crearon precisamente para evitar abusos del Poder Ejecutivo y para darle competencia técnica a un Estado que no sabía manejar estos temas. ¿Tú crees que cualquiera puede ser regulador de telecomunicaciones? ¿Cualquiera puede ser regulador del tema energético? Y que estas funciones sean absorbidas por las secretarías en donde en este sexenio no se llevaron a cabo las funciones que ahora dicen que van a retomar de las organizaciones que pretenden destruir. Se elimina a la Comisión de Competencia, Vanessa, y dices la Secretaría de Economía va a absorber sus funciones. ¿Qué sucedió en este gobierno? Se intentó desde el Poder Ejecutivo regular o contener de alguna manera a Carlos Slim o a cualquiera de los otros oligarcas. Por cierto, los dirigentes, los presidentes comisionados de la Comisión de Competencia casi siempre han acabado demandados por los oligarcas que hoy el Estado mexicano, bajo el dominio de la 4T, protege y se acurruca con ellos. Veamos las cifras. Larrea y Carlos Slim, su fortuna aumentó en 70% en los últimos 4 años, precisamente por la debilidad regulatoria del Estado mexicano. Habría que fortalecer a la Comisión de Competencia, no trasladarla a una Secretaría de Economía, donde simplemente la falta de voluntad regulatoria del presidente y de la presidenta va a quedar de manifiesto. Por eso insisto, quienes van a acabar dañados por la eliminación de estas instituciones son los consumidores y los ciudadanos, y los grandes beneficiarios van a ser los miembros del partido oficial, los cuates del partido oficial, los cuates del capitalismo de cuates que están celebrando los predictámenes que se han presentado. Vanessa, ¿cambiamos de tema o cerramos con este? A ver, rapidísimo, no me tomo mucho tiempo. Yo creo que no es un argumento válido o muy útil decir que algo nos costó mucho trabajo, que nos sirvió en algún momento o en algún contexto histórico. Hay que demostrar que hoy funciona. Pues no lo he dicho hoy. Me parece que todos los ejemplos que has dado respecto al funcionamiento en el pasado de los órganos autónomos no nos justifican por qué hoy siguen siendo funcionales. Creo que hay que analizarlos en términos técnicos para ver si hoy nos funcionan, a quién funcionan y si será mejor con la nueva propuesta. A ver, y un elemento adicional, tú señalas para decir cuáles son todos los perdedores de esta reforma constitucional. Se piensa que la desaparición de los autónomos importa de nuevo la desaparición de la función. Eso no es cierto. Yo me pregunto, y deberíamos todos preguntarnos, si necesitamos un órgano constitucionalmente autónomo para proteger absolutamente todos los derechos que nos parecen relevantes. Necesitamos que la Conagua sea autónoma para funcionar, que el Infonavit sea autónomo para que se nos garantice el derecho a la vivienda.
Por eso Exacto, no son autónomos, Vanessa. Porque los los organismos autónomos protegen derechos fundamentales, fueron creados para eso, porque los derechos fundamentales eran pisoteados por autoridades que ejercían su poder mayoritario de forma arbitraria y discrecional, en conjunción con sus aliados dentro de el sistema oligárquico mexicano. Educación no es un derecho fundamental y la vivienda no es un derecho fundamental y la salud no es un derecho fundamental, entonces vamos a hacer todos los órganos que protegen esos derechos autónomos, la SEP, el Infonavit, la Secretaría de Salud. Lo que a mí me parece es que la oposición, como no le gusta el gobierno que ganó en las urnas el 2 de junio, lo que pretende hacer que se perpetúe es un gobierno paralelo, que es precisamente ese, el que existe a partir de los órganos autónomos, gobiernos paralelos. Y me preguntas ahora si se intentó en esta administración disminuir desde el poder ejecutivo el poder de Slim o el capitalismo de cuates, y mi respuesta es no, y esas funciones hoy en esta administración están dentro de la COFECE. Denise, Vanessa, se nos acabó. Pues ahora tienen, mis estimados pregoneros, hasta bastante paciencia le tiene siempre la analista y abogada Vanessa Romero a Denis Dresser, que con el afán de defender a la oposición, al PRIAN y estos organismos como el INAI, dice que sirven muchísimo para la transparencia, Denis Dresser, y bueno, simple y sencillamente vuelve a quedar exhibida a nivel nacional en esta mesa de debate. Lo vuelve a hacer Vanessa Romero. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas.